Hola amigos, y bueno, una nueva entrega de el canal de YouTube de Red Sanar en el Congreso Virtual del año 2018. Segundo Congreso Virtual, 11º Congreso de la Red Sanar. Y bueno, estamos aquí en Santiago de Chile, específicamente en el sur del Gran Santiago, en el municipio de San Bernardo, donde en esta oportunidad hemos sido recibidos por los religiosos Camilos y estamos justamente en un momento de especial capacitación de la Red Sanar a través de los institutos, formando voluntarios para Red Sanar Chile y para Red Sanar Latinoamérica. Y en este especial momento vamos a poder desarrollar con la presencia del padre Camilo Pietro Magliosi, el religioso Camilo, médico, quien es el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud aquí en Chile, y que nos ha recibido y que nos va a dar una especial capacitación y disertación para todos los voluntarios sobre un tema central de la sanación, un tema que muchas veces se habla pero que realmente no se conoce con la profundidad que este religioso Camilo viene desarrollando estudios, no solamente en Roma, sino también aquí en la Universidad Católica de Chile, desarrollando y capacitando en un tema central de la vida de este especial momento de la historia, inicios del siglo XXI, en relación con la espiritualidad. Espiritualidad, espíritu, trascendencia, mente, mentalidad y sobre todo sanación son temas de profunda espiritualidad. Gracias por este momento, por este espacio, Padre Pietro, y bueno, una palabra para el canal de YouTube de Red Sanar en relación con tu disertación en esta mañana aquí en Santiago. Sí, siempre yo había escuchado hablar de espiritualidad como algo no científico. La medicina que estudiaba era ciencia, porque tenía datos duros, y la espiritualidad era cosa para cura. En cambio, sabemos hoy que también la espiritualidad tiene todos sus estudios, incluso estudios que duran hace 2, 3, 4, 5 mil años, y que nosotros hoy podemos rescatar y usar para sanar personas. Yo he podido apreciar en tus disertaciones en la Universidad Católica cómo tú también te adentras en el tema de la espiritualidad, también como médico, médico de cuerpos, pero también médicos de almas, y has podido desarrollar una metodología pudiendo categorizar distintos fenotipos humanos, endoblasta, mesoblasta, ectoblasta, y en función de eso, de esas clasificaciones profundamente médicas, también poder comprender la espiritualidad que anida en cada una de estas estructuras de personalidad y poder llegar al hombre a través de su personalidad, pero también a través de su sistema de creencias, y poder también con un espíritu humanista y también profundamente ecuménico poder llegar en una espiritualidad sanante. Sí, la espiritualidad hoy es una espiritualidad personalizada que se adapta a los distintos tipos de personalidad, a los distintos tipos de creencias, a los distintos tipos de momentos que está viviendo la persona, o no es espiritualidad, es algo vago, anónimo, que no sirve. Entonces siempre yo busco de personalizar cualquier intervención espiritual y personalizar cualquier tipo de concepto de espiritualidad, de cómo la persona tiene que vivirlo o lo está viviendo. Efectivamente, bueno, así que justamente los invitamos a participar de este congreso y a participar de esta ponencia que aquí en San Bernardo nos va a dar el padre Magliosi en relación con este profundo y realmente necesario, en este profundo y necesario tema que tiene que ver con la vida interior, y también no solamente del yo, sino del tú y del nosotros, y también de nuestra relación con el universo y con Dios.
Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Buenos días. Lo que me pidieron era hablar de este concepto: espíritu, espiritualidad, necesidades espirituales, herramientas espirituales prácticas. O sea, cómo integrar la dimensión espiritual a la dimensión que ustedes están tratando aquí, que es la psicopedagógica. Es una síntesis, una extrema síntesis de varias charlas que tomé de varios lugares, entonces, como para dar una apertura a esta dimensión. Partimos con nuestro concepto. Queremos entrar en el mundo del espíritu. El mundo del espíritu. Y para entrar en el mundo del espíritu uno tiene que entrar en otra dimensión, en la dimensión del espíritu, que es distinta de la dimensión de la mente, que es distinta de la dimensión del cuerpo. Si queremos hablar de cuerpo, tenemos que hablar de espacio, porque el cuerpo ocupa un espacio y se mueve en un espacio. Si queremos hablar de mente, tenemos que entrar en el tiempo, porque la mente viaja en el tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro, recuerdos, proyectos, pensamientos, emociones. Todo lo que hace la mente está vinculada con el tiempo. Sin tiempo no habríamos mente, no se podría hacer nada de la mente. Para hablar del espíritu tenemos que ir más allá del espacio, más allá del tiempo, en otra dimensión, que vamos a ver cuál es la dimensión del espíritu. Esta es un esquema de tipo metafísico. Esquema de tipo metafísico significa meta de la física, más allá de la física hay algo, y después hay algo, y después hay algo. El esquema metafísico nos dice que más allá de la materia, que es química, que es estructura, hay una energía. ¿Por qué? Porque la materia está hecha de energía condensada. Pero más allá de la energía hay una psique. La famosa psique de lo griego, que significa tres conceptos en castellano. Significa vida, significa mente, significa alma. Y la energía, uno lo podría decir, es nuestra psique condensada. Nuestra vida. Cuando yo me lleno de psique, mi cadáver, mi materia cadavérica, toma una forma. La psique da forma a la energía da forma al cuerpo. Estoy diciendo concepto al límite un poco así, brusco, que necesitarían mucho más explicación, pero por el momento es lo que nos sirve. Entonces la energía es condensación de psique. La psique es una condensación de toda mi historia, mi biografía. Mi biografía es la condensación de mi espíritu. El espíritu es la condensación de mi trascendencia. Entonces, cuando estamos hablando de espíritu, estamos hablando de algo que está vinculado con la trascendencia. Si uno es creyente lo llama Dios, si uno no es creyente lo llama absoluto, pero algo que trascende. Trascende significa está más allá de cualquier cosa que sea espacio-temporal. Y el espíritu nos permite de entrar en este mundo con nuestra biografía, nuestro tiempo, después hay las relaciones, nuestra mente, etcétera, etcétera. Adelante. Entonces, ¿qué es el espíritu? Y aquí vamos a la definición. Si queremos decir qué es el cuerpo, algunos dicen, son células, o son proteínas, carbohidratos y lípidos, o es ADN, o es materia. No es nada de todo esto. Sabemos hoy en día que las bacterias que están en nuestro cuerpo son exactamente el doble de lo que son las células. Tenemos 10 a las 12 células, pero tenemos 10 a las 24 bacterias. Entonces yo soy mucho más bacteria que célula. Tenemos proteína, carbohidratos y lípidos, pero tenemos mucho más agua. Calculando agua intracelular y agua extracelular, tenemos 99% de agua y 1% de todo esto. Entonces soy mucho más agua. Y si pensamos al ADN, como se ve ahora por la física cuántica, el ADN no es ácidos nucleicos, o sea, sustancia química. El ADN es un solenoide que manda mensaje y recibe mensaje como una antena de una radio. Y todas las funciones que hace el ADN
la gran mayoría de las funciones del ADN son funciones energéticas, no son funciones químicas. Tenemos, se sabe, con la mosca casi el doble de los genes de la mosca. Entonces no solo con el ADN químico hacemos el doble de las funciones de una mosca, pero toda la inmensa función que tiene el ser humano lo hacemos con la energía ELF, ¿no? Extremely Low Frequency, con frecuencia extremadamente baja de energía. Entonces somos frecuencia de energía. Y al final no somos ni átomos, ni protones, ni quarks, ni los nucleones, que son la parte más pequeña del quark. Somos fotones. Por cada nucleón tenemos 1000 millones de fotones. Entonces, esto es el cuerpo humano. Un poco de bacteria, más agua, energía y fotones. Ahora, si esto es el cuerpo humano, somos energía y somos luz. Si somos luz, si esto es la esencia de nuestro cuerpo, yo soy un poco de luz. Soy una pequeñísima cantidad de luz en este inmenso universo que está hecho de luz. Si soy luz en la luz, ¿qué representa mi mente o mi alma? Mi mente y mi alma es la que da forma, que da vida, que da tiempo al cuerpo. O sea, la mente o el alma es lo que entra en el hombre cuando esta luz empieza a tomar forma, cuando esta luz empieza a tomar vida. Sin mente y alma sería un cadáver, serían fotones que se van disgregando y ustedes saben cómo se reduce un cadáver. Sería bacteria, agua y un cadáver. En cambio, cuando todo esto adquiere vida, se vuelve un cuerpo que empieza a tener funciones. ¿Qué funciones? Funciones vegetativas, funciones animales. Empieza no solo a caminar, a digerir, a asimilar, a eliminar, sino también todas las funciones de la mente, a tener memoria, a tener intelecto, a tener emociones, afecto, etc. Esto porque ha entrado en este cuerpo una mente, un alma. Alguien se lo ha puesto, porque no es una cosa natural. Por eso nosotros decimos, el alma humana entra con Dios, que le está dando forma y vida al cuerpo. Incluso la forma del rostro. Porque cada uno de nosotros tiene un rostro distinto, porque cada uno de nosotros es distinto del otro, porque alguien le ha puesto un alma que es un alma que tiene una forma. Y esta forma da vida al cuerpo. Detrás de eso hay estudios interesantísimos de embriología, estudios de inmunología, etcétera, etcétera, que demuestran cómo es algo que le da la forma. ¿Por qué tengo esta mano? Y si miro a otra persona que tiene una mano distinta de la mía, tengo esta huella. Todo está aquí, dentro de la mente y el alma. Pero si solo me quedo a esta mente-alma, yo sería un ser humano como todos los seres humanos, con toda la función humana de todos los seres humanos de la Tierra. Hay otra función y otra dimensión que nosotros consideramos espíritu. El espíritu, lo que es la mente o el alma, así que es para el cuerpo, el espíritu es para el alma. Lo que me da forma a esta mente-alma, eso se llama espíritu. O sea, esta mente-alma que es humana, le da otra forma, que es una forma espiritual. Una forma que permite de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo llega el Espíritu? Nosotros como cristianos decimos, llega con el bautismo. Cuando yo entro en una dimensión trascendente. Esto, no, basta que una persona es concebida, entra a la mente el alma. Pero cuando la persona entra en la dimensión trascendente del Espíritu, para nosotros el bautismo, la que nos hace entrar en la dimensión de Dios, en la dimensión de la imagen y semejanza de Dios, al menos potencialmente, después con la confirmación, uno entra en plenitud en ese espíritu. Y si lo cultiva, llega al espíritu del santo, que vive como un santo. Este espíritu que me da forma a la mente y permite a esta mente-alma de ponerse como reflejo de Dios, de reflejar Dios y de tener la misma función de Dios, o sea, vivir y participar de la vida divina, vivir como vive Dios, amar como ama Dios, sentir como siente Dios, mirar el mundo, mirar las relaciones como la mira Dios. Allá estoy en la dimensión del espíritu. Entonces, y no solo aquí pongo
creatividad, lenguaje, arte, cultura, porque esto también podría estar ya en la mente, en el alma, algo especial, algo particular. Eso, la religiosidad que me permite entrar en contacto con Dios, esto es el espíritu. Adelante. Entonces, cuando se pide, ¿qué es el espíritu? No es algo espacial. Todos dicen, hay una parte del ser humano, una dimensión del ser humano. Esto lo explico bien en el capítulo 1 del libro Manual de Espiritualidad Sanante. No, porque esto significa reducir el espíritu al tiempo-espacio. No, allá estamos en la mente, allá estamos en el cuerpo. El espíritu está fuera del espacio, no es del tiempo, no es algo mental. El espíritu tiene sus necesidades, tiene su capacidad de enfrentar la dificultad, de todas las actitudes espirituales. No, porque si reduzco el espíritu a necesidad y actitudes, sería algo mental. El espíritu va más allá de la mente. Tampoco el espíritu es algo moral. ¿Cuánta gente confunde la religión con la moral? Tú eres un buen cristiano, un buen ser religioso si tú te portas bien, si tú respetas los mandamientos. No, nada que ver. Esto es el hacer, son los deberes, es toda una dimensión de la conciencia que puede ser un efecto, pero no es la esencia del espíritu. Y tampoco es algo temporal, no, es un proceso, un crecimiento, porque sabemos muy claramente que la persona que vive en el espíritu, también los santos crecen, después de crecen, se caen, se arrepienten. Entonces, no es un crecimiento continuo, es toda una historia bien compleja. Entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la coherencia con la verdad de mi ser. Esta es como una primera definición. Hemos visto el espíritu es la forma del alma, es lo que da una forma más específica, más única, más irrepetible al alma. Sin espíritu seríamos un ser humano, decimos, un poco anónimo. Un poco anónimo. El espíritu te da la máxima personalidad, te da la máxima unicidad, la máxima irrepetibilidad, porque con el espíritu, se dice en la confirmación, tú recibes tu misión en esta tierra. Sin espíritu tú difícilmente descubrirías cuál es mi misión, cuál es mi vocación, la vocación que Dios te está dando. Entonces el espíritu te da esta máxima irrepetibilidad, tu máxima vocación y misión, tú la descubres profundamente cuando tienes el espíritu. Pero esta misión y vocación del ser humano es la verdad de tu ser. Cuando tú descubres la verdad de tu ser, tú estás viviendo el espíritu. Este es el espíritu, se lo está viviendo, está en coherencia con esta verdad del ser, tú llegas a la espiritualidad. Hay dos maneras según la libertad del hombre. Algunos dicen, yo llego a la verdad de mi ser, a mi espíritu, a mi espiritualidad desde Dios, y eso se llama religiosidad, o espiritual religiosa, o espiritualidad religiosa, o religiosidad espiritual. ¿Sí? Parto desde Dios. Es Dios que me ayuda a llegar a la verdad de mi ser. En cambio, como hoy, la gran mayoría, por ejemplo aquí en Chile, estamos a un abundante 80%, dice, no, yo no necesito Dios para descubrir la verdad de mi ser, necesito el hombre, parto del mismo hombre, de mí mismo, busco en mí mismo. Entonces, esa se llama espiritualidad y basta, espiritualidad no más, adelante, sin religiosidad. Entonces, toda esta búsqueda de que el espíritu es una búsqueda de la humanidad desde siempre. Cualquier civilización, como empieza a pensar, empieza a decir qué es la espiritualidad. Entonces, en el mundo occidental, la que se llamaba sustancia, una sustancia sutil, decían los griegos, es una esencia, un soplo que entra en la persona, y confundían mucho el espíritu con el alma. Después, en el siglo XVI, con el humanismo, dice, no es una sustancia porque no es material, es una experiencia. El espíritu es una experiencia, es un principio que me permite de hacer funciones que ningún otro ser sobre la tierra puede hacer, de experiencia superior. Con el personalismo del siglo XX, Gilson Mounier, el espíritu dice no, el espíritu no es algo, ni una sustancia, algo, ni una experiencia, algo, es un alguien. Y esto es prácticamente el gran descubrimiento del cristianismo. El
El cristianismo, esto lo decía ya 20 siglos antes, el espíritu es tener a Dios dentro de mí. Entonces, para el personalismo, que es solo filosofía, no es teología, no es religión, dice, es un alguien en mí. Así dicen los filósofos. Es mi sintonía con alguien trascendente. Hay alguien que va más allá del espacio y del tiempo, la trascendencia, y cuando yo entro en sintonía con este alguien trascendente, yo estoy viviendo el espíritu en mí. Y esto yo lo sintetizo. Este alguien, el cristianismo dice, un tú trascendente, inmortal, Dios, es una encarnación de Dios en mí, siempre Dios. Por ejemplo, la Virgen María, que dice, sí, se haga según tu palabra, está encarnando el espíritu en ella, como la primera que se bautiza y siente esta otra dimensión, la dimensión de Cristo en ella. El cristianismo como transforma este alguien en el alguien del tú de Dios, Dios como persona, y no Dios como cosa, como energía, etc. Todo esto, al final, última definición, es esta. Entonces, el espíritu es mi esencia en dinamismo relacional. Entonces, sí, mi esencia integral, la integralidad de mi ser, mi esencia personal, mi esencia integral y personal, en dinamismo relacional. Esa es la definición mía de espíritu y espiritualidad. Cuando yo entro en contacto, estoy viviendo mi esencia personal e integral, todas mis dimensiones, aquí sé que se habla mucho de la varias dimensiones del hombre, todas esas dimensiones integralmente, la estoy viviendo de manera personalizada, según mi esencia personal, según lo que yo soy, que lo estoy viviendo de manera dinámica, en camino, y de manera relacional, en relación con Dios, con los demás, conmigo mismo, con la creación. Cuando estoy haciendo esto, esencia personal, dinámica, relacional, estoy viviendo el espíritu. Una persona que dice, yo sigo todos los mandamientos, es un fariseo, que no está viviendo el espíritu, está viviendo, no sé, un poco de narcisismo, pero no el espíritu. El espíritu es cuando yo soy capaz de vivir mi esencia en relación con los demás y de manera dinámica, creciendo. Esto es para mí una definición de espíritu. Adelante. Separa el tú, que es lo mismo, y que es lo opuesto del espíritu del mal, porque existe también un espíritu del mal. ¿Qué es el espíritu del mal? El espíritu del mal es cuando en vez de vivir en dinamismo, vivo en conflicto. En vez de vivir en dinamismo, vivo estáticamente, bloqueado, traumatizado, como consternado, aturdido por algo que me bloquea. En vez de vivir relacionalmente, vivo en conflicto, en indiferencia, en individualismo, o sea, como si los demás no existieran o fueran mis enemigos. En vez de vivir personalizado, vivo de manera anónima, como instintivamente bloqueado. Entonces, ese es el espíritu del mal, que también existe. Entonces no dice, una persona que llega al espíritu será siempre una buena persona, absolutamente. Hay un espíritu del bien, el espíritu de la trascendencia de Dios, y un espíritu del mal que también gusta de capturar. Se dice que en el grande romance de Goethe, de Shakespeare, la persona que más son malas son personas muy espirituales. Personas que han llegado a un grado muy alto de espíritu y se han hecho malas. Y hago una pequeña paréntesis de algo que estoy aprendiendo en el curso que estamos haciendo de espiritualidad sanante, que decía esto, la marihuana, ejemplo sobre la marihuana. Todos nosotros tenemos una dimensión afectiva, una dimensión activa y una dimensión cognitiva. Entonces, la marihuana, ¿qué hace cuando la persona empieza a tomarla repetidamente? Te quita la dimensión afectiva del corazón y te lleva a la dimensión cognitiva. Entonces, tú tienes una dimensión cognitiva que funciona mucho mejor, ¿no? Persona que tiene mucha más creatividad para pensar, mucha más creatividad para... Entonces, te lleva del afectivo a lo cognitivo, te exalta lo cognitivo. Y después, tú sigues tomando marihuana, esto cognitivo se va descompensando. El cognitivo descompensado, el cognitivo es soberbio, la persona que piensa mucho, muy creativa,
que logra cosas que los demás no logran. Entonces este cognitivo empieza a tener descompensaciones que pueden ser, no sé, un celo patológico, o una soberbia patológica, un orgullo patológico, o un pensamiento de tipo esquizoide, o trastorno de personalidad. Cualquier cosa que es un cognitivo patológico. Y haciendo esto, hasta aquí uno lo puede entender, ok, está eliminando una dimensión, está exaltando la otra. Pero cuando han dicho, ma ¿por qué tiene este celo? ¿Por qué tiene este trastorno? Realmente han visto que habían entrado espíritu del mal. El mundo del invisible ha entrado en esta persona y lo está empezando a descompensar. Entonces la Mariana es solo una puerta que abre espacio a otro tipo de espíritu, que es espíritu de conflicto, de no a Dios, de no del dinamismo, etcétera, etcétera. Eso lo podemos saltar. ¿Cuáles son las funciones del espíritu o de la espiritualidad en un sujeto y las funciones de la espiritualidad en una historia? En un sujeto, la persona empieza a vivir de vida sobrenatural, de salud, salvación, de plenitud de vida, de relación con Dios, de relación con la otra persona, etc. Es como una inhabitación, vida de gracia se llama en el cristianismo. Entonces, gracias a la espiritualidad, más uno cultiva una espiritualidad sana, más entra en la vida de la gracia. Plenitud de la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Realmente lleno de espíritu. En la cultura también ha funcionado el espíritu. Cada vez que se iba hacia la barbarie, periodo barbárico de la historia, llegaba el espíritu y empezaba de nuevo a crecer la cultura. Eso se ha visto con las 9 artes de los griegos, después con el periodo metafísico del medioevo, después se ha visto cuando después del positivismo de nuevo reaparece el espíritu, y cada vez que aparece algún periodo que quiere destruir al hombre, o sea, una falta de espíritu, aparece el espíritu como que salva la humanidad. Estos son procesos también históricos, no solo individuales. Adelante. Cuando falta el espíritu, empiezan las enfermedades espirituales. Ahora, yo les muestro algunas enfermedades espirituales y usted me dice cuántos serían en Chile las personas que sufren de enfermedades espirituales. Por ejemplo, una persona que no sabe dar amor y recibir amor en su vida, que no vive de amor, que de otra cosa, de poder, de placer, de poseer dinero, de comprar, de consumir, no vive de amor, no sabe dar ni recibir amor, pero no amor gratuito, amor sano, amor puro. Una persona que no sabe esto es una persona enferma espiritualmente. Una persona que falta de paz. Paz no es que estoy tranquilo, sereno, no tengo ansiedad. No, es mucho más. Paz es shalom. Paz significa que siento que estoy en paz con Dios, en paz conmigo mismo, en paz con toda la humanidad, con toda la persona, la simpática y la antipática. Estoy en paz con la creación. Estoy en shalom, en paz. Entonces siento que con salud o enfermedad me siento igual. Con riqueza o con pobreza me siento en paz. Y a nivel cristiano, vivir en paz es vivir en la paz de Cristo. Yo le dejo mi paz, estoy en una comunión de paz con Cristo. Ahora, ¿cuántas personas viven la paz? Ya eliminamos toda una cantidad. Si eliminamos lo que no vive el amor, y después eliminamos lo que no vive la paz, ¿cuántos chilenos quedan? Después, la persona que enferma espiritualmente le falta la alegría. La alegría significa estoy bien y alegre junto con la otra persona, con Dios, con los otros, conmigo mismo, con la naturaleza. Estoy alegre cuando estoy activo, cuando estoy dinámico en mi vida. Como dice San Pablo, 2 Corintios 3:18, somos capaces de transformarnos de gloria en gloria según la acción del Espíritu Santo. Toda nuestra vida hay una transformación de gloria en gloria. La transformación de gloria en gloria es la transformación que llega hacia la imagen de Cristo. Soy capaz de sentir que toda mi vida es un crecimiento. Incluso sobre una cruz, mientras me están torturando y me están matando, yo estoy haciendo esta transformación. ¿Cuántas personas viven la alegría del espíritu? Alegría que también cuando tú estás traicionado, angustiado, también sigue la alegría en tu corazón.
entonces adelante. Decimos que el 100% de la población está con enfermedad espiritual, o leve, o grave, sin motivaciones para trabajar, hacer sacrificio, sin un objetivo, un fin, una misión en la vida, sin relaciones significativas, incapaz de dar significado, sin sentido o con identidad frágil, ansioso, preocupado, enojado, odiando a nosotros, maldiciendo la vida. O sea, las enfermedades, o a veces no son enfermedades, son debilidades, pero de falta de espíritu son presentes en la gran mayoría de la población. Entonces significa que todo el discurso espiritual no ha sido profundizado y uno no ha entrado en ese discurso, se ha mantenido a otro nivel, que es un nivel que no le permite llegar a esta fuerza, que es la mayor fuerza que tiene el ser humano. Dice un gran antropólogo italiano, Nicola Pende, dice: el hombre se puede representar en una pirámide, donde la base es su genética, los lados son todas las dimensiones mentales, sociales, etcétera, simbólicas. Y la punta de la pirámide, la punta, la síntesis de todo el ser humano es el espíritu. O sea, si yo no llego al espíritu, no hago síntesis. Estoy viviendo en una parte, en otra parte, estoy descompensado en una parte. O sea, solo el espíritu me permite hacer la síntesis del ser humano. Y aquí, hemos entendido qué es un espíritu, podemos entender ahora cuáles son las necesidades espirituales universales. Aquí estamos hablando de necesidades de todos los seres humanos. Que sean agnósticos, ateos, o que sean esotéricos, nueva era, que sean cualquier tipo de religión o cristiano, todos tenemos este tipo de necesidades espirituales. Este es un estudio hecho por un español, en un artículo muy interesante. Aquí yo lo sintetizo. Endoblasta significa personas afectivas, personas que viven de corazón. Entonces, la persona afectiva tiene como necesidad espiritual universal que se ve en la vida, pero se ve sobre todo en el momento que están muriendo. Esto, ¿no? Para entenderla bien, cuando una persona está en la última fase de la vida, aparecen todas estas necesidades que son de todos. Entonces son necesidades que uno puede, ¿no?, satisfacer y permitir a la persona de vivir en plenitud su espiritualidad. En el endoblasta, la relación es la necesidad universal. Relación con el otro, con uno mismo y con el más allá. Estamos hablando aquí también de personas no creyentes. Entonces, con el otro, reconciliarse, perdonar, sentir la pertenencia con los demás, vencer la separación del grupo, vencer el anonimato, la soledad, el aislamiento, el individualismo. Sentir que pertenezco, estoy unido a los otros. Relación con uno mismo, saber vivir en la soledad, en el silencio, saber estar agradecido de la vida, que me digan cuando estoy muriendo que mi vida ha tenido un valor, que ha merecido ser vivida, y que alguien agradece que yo he existido en esta tierra. Sentir que soy reconciliado conmigo mismo. Y en relación con el más allá, con la creación, sentir la paz, sentir que estoy abierto al eterno, a lo invisible, a lo trascendente, sobre todo en este momento de la muerte. Otro tipo, el tipo mesoblasta. El tipo mesoblasta es el tipo de la acción. Para el tipo de la acción, la necesidad espiritual más universal es la integridad. ¿Qué significa integridad? Necesidad de integridad, necesidad espiritual de integridad. Significa que yo doy identidad a mí mismo, siento que he vivido mi deber, y siento que mi vida tiene un orden, una coherencia. ¿Identidad cómo? Siento que me reconoce con mi nombre y apellido, con mi historia. No me siento ni humillado, ni aplastado, ni vulnerado, ni acusado. Siento que en mi vida he vivido mi deber, mi responsabilidad, he cumplido estoy con la conciencia tranquila, he cumplido lo que tenía que cumplir, el deber ser. Y siento que soy íntegro cuando doy orden y coherencia a la vida. Orden y coherencia significa que toda mi vida está ordenada. Todos los acontecimientos han seguido un orden. ¿Y cómo he dado orden y coherencia a la vida? O con los aniversarios, todos los ritos he celebrado los momentos
significativo de la vida, celebrado aniversario, pasado de una fase a otra fase, todo ordenado, o he usado símbolos que en mi vida representan esta coherencia, este orden de la vida. Una persona que vive sin símbolos y sin ritos es una persona que no está viviendo su integridad, es una persona desordenada. Entonces, tipo activo de acción es la persona que necesita estas tres cosas: identidad, deber, orden y coherencia. ¿Okay? O sea, necesita sentirse íntegro, que su vida es una vida íntegra, no es disgregada, no es esparramada por todos lados. Si vive disgregado, naturalmente no está viviendo su espiritualidad, sus necesidades espirituales, y se está enfermando. Lo último, el personaje más intelectivo, más cognitivo, primero afectivo, el segundo activo, el tercero ectoplasta, el cognitivo, la persona que vive más en su cabeza. Él necesita el dinamismo, necesita que nadie lo frene, necesita correr, necesita ser libre. Entonces, ¿cuál es el dinamismo del ectoplasta? Significa sentirse libre, sentir que su vida tiene un porqué y un para qué. O sea, tiene como una pista, el porqué, el para qué, una pista de dónde parto, a dónde llego, una pista donde puedo correr. Y tiene la verdad, la búsqueda de la verdad. Esto es el ectoplasta. Libre significa no quiere ninguna atadura del ego, no quiere mantenerse subordinado, sino libre para ir donde quiere ir, realizar sus ideales, etc. El ectoplasta tiene como necesidad espiritual esto: tener claro en su mente de dónde vengo, a dónde voy, para qué. Si usted ve en toda la espiritualidad ignaciana del jesuita, es toda una espiritualidad con esta necesidad de un San Ignacio que busca el para qué de su vida, vencer la sensación que la vida es absurda, estúpida, es repetir rutinariamente siempre lo mismo, que no vale la pena vivirla. Esto es la necesidad del ectoplasta. Y vivir la verdad, buscar la verdad, diciendo yo estoy en la verdad, mi vida tiene un significado de verdad del ser. ¿Se acuerdan? El espíritu es la verdad del ser, mi vida en plenitud. Esta es la necesidad, que uno crea o que no crea, que está Dios o que no está Dios. Todos los seres humanos tienen estas tres necesidades: relación, integridad y dinamismo. La dimensión de la fe la pasamos, pasa mucho tiempo, adelante, eso. Y aquí llegamos a cómo están divididos espiritualmente los sujetos, entonces la importancia de adaptarse a cada tipo de sujeto espiritual religioso. En la sociedad, según un estudio psicológico, están los liberales. Las personas liberales son las personas, los agnósticos y los ateos, que no quieren ninguna construcción religiosa. No quieren creencia, no quieren instituciones. Dicen, yo soy libre de cualquier espiritualidad y religiosidad, quiero la novedad. Son las personas que quieren la novedad y quieren la autonomía. Esos son los liberales, autónomos y novedosos. Entonces buscan en su vida autonomía y libertad. Ninguna de esos 5 niveles o clasificación de tipo espiritualidad religiosa, ninguno es fijo. Se sabe que todo es muy dinámico. En la vida uno le pasa algo y pasa del uno al otro, y va hacia abajo o va hacia arriba. Es muy fluida el proceso. Pero los liberales en Chile son 23%. Son personas que quieren la autonomía, viven de autonomía. Nadie me puede decir qué creer o no, qué no creer. El agnóstico dice no creo en nada, el ateo dice creo que Dios no existe y quiero convencer a los demás que Dios no existe. Segundo grupo, los religiosos emocionales. ¿Quiénes son los religiosos emocionales? Son los religiosos que le gustan las masas, le gusta la grande experiencia de masa, no sé, grandes peregrinaciones, grande fiesta, le gustan los bailes religiosos, toda esta cosa, y viven la religiosidad solo de esta forma. Sea una religiosidad de ir todos los domingos a misa, la religiosidad de tener un esquema y una disciplina de oración, un esquema de
no de mandamiento, no, esto no. Lo importante es la grande masa, la grande emoción. Esos son los religiosos primitivos, se podría decir. ¿Por qué primitivo? Porque son los religiosos que viven a la imagen de Dios comercial. Yo te doy una banda y tú me das la salud, el amor, etcétera, etcétera. Me resoluciona este problema de trabajo. Los religiosos emocionales son las personas que ponen la necesidad del yo, del ego, en el centro, el bienestar del ego en el centro. Son los individualistas, y esos son los autónomos, los liberales, esos son los individualistas, y que necesitan de un apoyo social. Esto, ¿cuántos son en Chile? 20%. Religiosos solo emocional. No estoy diciendo que los bailes religiosos, la vida popular o ir a una peregrinación sea malo, o sea, religiosidad emocional, no. Es bueno si uno lo integra con toda una manera de vivir religioso. Pero si uno vive solo esto aisladamente, como la única experiencia religiosa de su vida, es un religioso emocional. Es un egoísta, egocéntrico, individualista. Tercer grupo. Los espirituales humanos. ¿Quién son los espirituales humanos? Son las personas que buscan algo, pero lo buscan fuera de Dios, fuera de instituciones y sin creencias. Están en una búsqueda. Eso sin creencia es relativo, porque se ponen en una búsqueda esotérica, se buscan nueva era, se ponen en una búsqueda de tipo, no sé, oriental, de budismo, de energía. También lo espiritual humano podría ser un Beethoven que se pone en la música es mi espiritualidad. O en la ciencia, un científico, la ciencia es mi espiritualidad. Son las personas que buscan de ir más allá de lo material, del espacio del tiempo, pero lo buscan como absoluto, como significado de la vida, como sentido de la vida. Esto son la mayoría de la gente. En mi clase de universidad, la semana pasada, hacía por una levantada de mano, realmente era el 80% de mis estudiantes estaban aquí. 80%. En Chile, según la estadística oficial, son otro 20%, pero yo creo que son mucho más, lo espiritual. ¿Y por qué digo que son mucho más? Porque cuando en Roma, fui bajo la estación central de Roma, Termini se llama, y fui en una inmensa librería, el sector donde hay más libros y donde se vende más, esto. Búsqueda de tipo espiritual, sin creencia, sin Dios. Entonces, aquí está, en el momento actual de la cultura, la máxima búsqueda de la espiritualidad. Entonces, ¿dónde la gente busca espiritualidad? En el sector esotérico. O en el sector donde el hombre busca a solas, sin Dios, sin iglesia, sin que nadie te ayude, busca cuál es su camino espiritual. Después tenemos lo religioso clásico. Lo religioso significa lo que escuchan a Dios, no lo que oran a Dios o rezan a Dios, lo que escuchan a Dios. ¿Qué significa lo que escuchan a Dios? Lo que parte de Dios, no parto de mi necesidad. Yo necesito esto, Dios ayúdame. No, esto es la religiosidad emocional. Es la religiosidad donde yo soy el centro y Dios está a mi servicio. Es la máquina de la Coca-Cola que yo le pongo la monedita y Él me da lo que yo quiero, la Coca-Cola. Esto no, quien que habla es Dios, con su revelación, con su palabra, con sus libros. Y yo escucho lo que me dice, yo me pongo en sintonía con lo que me dice Dios. Esos son los religiosos, de toda la religión, donde Dios es el centro y el habla. Como cristianos, nosotros tenemos un paso más. El cristiano es lo que, a imagen y semejanza de Cristo, está viviendo lo que Cristo vivió. ¿Y qué vivió Cristo? Vivió el amor al enemigo. Vivió cosa que nadie puede vivir, esta fe tremenda en un Padre que te ama, que te perdona, etc. Un Padre misericordioso. Como hay elementos del cristianismo que no están en ninguna de la otra. ¿Están claras estos cinco niveles? Sí. ¿Sí? Están claras. Entonces hacemos un ejercicio. Adelante. El ejercicio es identificar cada uno que sea un espiritual, sea un religioso
o sea un cristiano. Por ejemplo, si yo digo mi energía, mi espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cuál es la preferencia espiritual del sujeto? Mi espiritualidad es la energía de todos nosotros, la energía que corre, que fluye a través de nosotros y nos llama al significado de la vida, a los valores de la vida, a la coherencia de la vida. ¿Esto qué es? ¿Espiritualidad? ¿Espiritual? ¿Religioso o cristiano? Esto es una persona espiritual, energía en nosotros. ¿Por qué? Porque no está Dios, como lo religioso, no está Cristo. Si digo, mi espiritualidad es una motivación profunda con la cual yo valoro los actos de mi existencia. Eso lo decía Frank, Víctor Frank. ¿Qué es esta? ¿Espiritualidad, religiosidad o cristianismo? De nuevo, es espiritualidad. Está Dios, está Cristo. Si digo, mi espiritualidad es vivir del espíritu, con la E mayúscula. Carla Rand. ¿Qué es esto? ¿Espiritualidad, religiosidad o cristianismo? Religiosidad. El cristianismo. ¿Por qué? Porque está el espíritu con la E mayúscula, que es el Espíritu Santo del cristianismo. Mi espíritu con la E minúscula vive del espíritu, el Espíritu Santo con la E mayúscula, el cristianismo. Espiritualidad es lo que da plenitud de esperanza y paz en el momento que yo tengo miedo, tengo desesperación. Cuando tengo miedo de nada, y algo llega en mí y me da paz, me da esperanza, me hace vivir bien. Esta es mi espiritualidad. ¿Qué es esta? Espiritualidad. No, es siempre espiritualidad. ¿Por qué? Sería religioso cuando está Dios. Si está Dios, es Dios que me está dando plenitud de esperanza y paz. Pero aquí no veo Dios. Entonces es algo, es una energía, es la música, es la verdad de las ciencias. Entonces estamos en espiritualidad. Es mi mente que me está dando plenitud de esperanza y paz. Espiritualidad es el sentido del sí del otro y de lo divino. Eso es más difícil. ¿Qué es eso? Espiritualidad. Puede ser espiritualidad y puede ser religiosidad. ¿Por qué? Porque es a lo divino que dice, si estoy hablando de lo divino, estoy hablando de Dios. Pero muchas personas que son espirituales hablan de lo divino como de un Dios panteístico, un Dios energía que está en el cosmos. Están hablando de un divino que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Es un divino así, panteístico, Dios en la naturaleza. Entonces, esto sentido en lo divino puede ser espiritual, pero si uno considera lo divino como el Dios con quien me relaciono, sería religioso. La espiritualidad es actuar la fe en las condiciones de la vida concreta. Actuar la fe, poner en práctica mi fe en todas las condiciones de la vida que vivo cada día. Fe, esperanza y caridad. Esta es religiosidad. ¿Por qué? Porque todas las religiones de la tierra tienen fe, esperanza y caridad. Todas las religiones. Si uno es religioso y entra en contacto con Dios, entra en contacto con la fe, con la esperanza y con la caridad. Dios de todas las religiones te da la fe, el abandono en Dios, el pensar como piensa Dios, etc. Espiritualidad es donde uno se pregunta sobre el sentido de su vida y sobre Dios. La pregunta del sentido y la pregunta de Dios. ¿Qué es esto? Es religiosidad, porque aparece la palabra Dios. Un Dios con la D mayúscula es religiosidad. ¿Por qué hice esta levantada de mano en mi clase la semana pasada? Porque en el ensayo que me hicieron sobre la humanización de la salud, todos me han escrito Dios con la D minúscula. Allá yo me preocupé, digo, ¿qué pasa aquí? Posible que en Chile no existe más el Dios con la D mayúscula. ¿Por qué? Porque eran todos espirituales. Para ellos Dios es un Dios con la D minúscula, es un Dios así como una dimensión, como todas las otras dimensiones del espacio-tiempo. En cambio, si yo digo, no, Dios es un ser con una D mayúscula, allá estoy en campo ya religioso. Y si es el Dios de Jesucristo, estoy en campo cristiano. El Dios que me ha presentado su Hijo Cristo, Hijo de Dios. Espiritualidad, el comportamiento del cristiano influenciado por el Espíritu. Este es fácil.
en este cristianismo, porque el cristiano con el Espíritu Santo. La espiritualidad es el conjunto de la experiencia existencial de una persona. Cuando la síntesis de toda la experiencia de esta persona es su espiritualidad. La punta de la... ¿Qué es esto? La síntesis de la experiencia existencial, de su biografía, de su manera de percibir, de contestar, de reaccionar, de lo más banal a lo más sagrado. Esto es espiritualidad. Espiritualidad. No está Dios, no está Cristo. Adelante. Lo último, hambre de comida intelectual, comprender los porqués de la vida. Los porqués de la vida, esto es espiritualidad. Crear, mi espiritualidad me permite de crear ciencia, arte y bien. Espiritualidad. Me permite de amar gratuitamente, de vivir la verdad, la libertad y el bien. Espiritualidad. Me permite de sentirme una persona única, natural y sobrenatural. Sobrenatural. Estamos más allá del espacio del tiempo cuando hablamos de sobrenatural. Aquí está Dios. Puede ser Dios, pero el cristianismo, ¿por qué? Porque hay el término persona. El término persona está solo en el cristianismo. Ninguna religión tiene el término persona. ¿Por qué los chinos? Está en minúscula. Está en minúscula. Sí, pero... Difícil pensar que Dios... Pero son muy importantes. Pero es una persona, la persona es la imagen de la Trinidad. Cuando hablo de persona, hablo de Trinidad. Y los únicos que hablan de persona y lucha por la dignidad de la persona, y lucha por los derechos de la persona, realmente están dentro del cristianismo. Fuera del cristianismo, todo cambia. Cambia y es muy difícil luchar por los derechos y la dignidad de la persona. Basta ver lo que está pasando hoy con la dignidad, ¿no? Por ejemplo, dignidad del anciano, los derechos creados por el ONU, ahora los nuevos derechos del año pasado, de 2 años atrás, derecho de la persona es eutanasia. Y allá no se trata más de dignidad. ¿Por qué? Porque dice, una persona pierde su bienestar, pierde su autosuficiencia, es solo un gasto para la sociedad. La misma idéntica razonamiento que hacía Hitler en el 1920. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos todos los discapacitados, matamos todos los viejitos, matamos todos los homosexuales, matamos todo, etc. Realmente no existe la idea de persona. Solo si tú consideras la idea de persona, tú entiendes la dignidad de este sujeto y tú lo vas a respetar, que te produzca o que no te produzca, que está bien o que está sufriendo. ¿Por qué? Porque es persona. Pero eso es todo un discurso de tipo ético, que no es solo, ahora no me interesa. Mi espiritualidad y mi relación filial con Dios, ¿qué es esto? Este cristianismo. También, como el cristianismo a la persona, solo los cristianos son hijos de Dios. Ninguna religión te hace hijo de Dios. Te hace una criatura de Dios al máximo. Y Dios te puede hacer de ti lo que quiere. Solo el cristiano es un hijo de Dios que ama a Dios como un padre y le dice, papá, ¿me puede ayudar? Abba. Solo el cristiano tiene esta relación de hijo con un padre que ama, un padre que perdona. Entonces, ustedes ven cómo ¿no? Hay varias maneras de vivir la espiritualidad. Y uno tiene que adaptarse siempre. Si ustedes son Red Sanar, que tiene tantas personas, sabe que la mayoría no serán cristianos, serán de otra, o espirituales, o emocionales, o agnósticos. Tiene que saberse adaptar a este tipo de personas y ayudarla con su espiritualidad, darle su espiritualidad y no cambiarle la espiritualidad. Si él quiere cambiar, es un tema suyo, de su libertad, pero no de usted. Usted tiene que ser respetuoso de la espiritualidad de la otra persona y hacer un diagnóstico. Todo eso sirve para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es su necesidad principal? Esta. Entonces es así. ¿Cuál es su orientación espiritual? Esta. Entonces me adapto a la persona. No sé si quieren hacer alguna pregunta, porque ahora hemos visto la teoría, ahora vamos a la práctica, que es más corta. Un minuto, creo que termino. ¿Está clara toda la teoría de la espiritualidad, el mundo de la espiritualidad? ¿No necesita aclarar nada? Sí. Una pregunta. ¿Cómo sería en la concepción cristiana
a la luz de la espiritualidad el proceso de sanación. Sí, ahora hablamos de la práctica espiritual, sería la sanación. O sea, cómo yo ayudo a un no creyente, a un creyente emocional, a un creyente cristiano. Hay todos los varios medios de ayuda espiritual. Sí, ahora todas las próximas son sobre este tema. ¿No más? No, pasamos. Prácticas. Adelante. Una manera de ayudar persona que tiene una relación dialógica con Dios, entonces son religiosos, emocionales o religioso practicante, religioso clásico, religioso cristiano, es la oración. Yo tengo este librito, el Vademecum, que muestra cómo adaptar las oraciones según lo que está viviendo la persona. La persona se siente sola, entonces tengo que buscar oraciones de la paz de una presencia, hacerle sentir que hay una presencia con él, en él, alrededor de él, que le quiere dar paz. La persona está sin sentido, busco oraciones que están en sentido. Esos son todos párrafos del librito Vademecum. Si a alguien le interesa, lo podemos ofrecer. La persona se siente esclava porque está enferma, tiene una depresión. Entonces le doy oraciones para sentir la libertad interior de quien cree, de quien vive esta relación con Dios. O la persona está con una rebeldía contra Dios, contra los demás, está viviendo el enojo, la rabia por lo que está pasando. Busco oraciones sobre la rebeldía, que dicen, ¿por qué a mí? O la persona está dudando en su fe, dice, si este niño, este hijo se enfermó, Dios no existe, porque Dios nunca podría hacer enfermar a un niño inocente, dolor inocente. Entonces, busco oraciones que me ayudan a analizar mi duda de fe. Y así tengo un problema y estoy obsesivamente concentrado sobre este problema. Busco oraciones de súplica. Señor, ayúdame, socórreme, no aguanto más. Todas oraciones de súplica. O necesito de fe, de esperanza y de caridad. Entonces busco oraciones que aumentan y alimentan mi fe, mi esperanza y mi caridad. O necesito una madre, necesito una madre que me ame, que me apoye. Oraciones sobre la Virgen María, sobre los santos, etc. Sí. Estas oraciones hacen efecto por sí mismas o tiene que tener fe. Por supuesto, sí. Hemos dicho, las oraciones no tienen ningún efecto por sí misma, sino tiene efecto en función de la fe con que se vive. Eso lo decía Santa Teresita de Lisieux. Dice, no es importante la palabra que tú dices. Puedes decir esta palabra, otra palabra, inventarla, leerla, como quieras. Lo importante es cuánto amor tú pones en esta oración, cuánta fe pones en esta oración y cuánta esperanza pones en esta oración. Fe, esperanza y caridad son las que dan el poder a la oración. Sí. ¿Y cómo, por ejemplo, en una persona se puede trabajar la efectividad de la oración, la fe y la espiritualidad cuando la espiritualidad es distinta del cristianismo, por ejemplo? Ok, si es distinta del cristianismo, toda esa oración no vale nada. No, Nada. Eso solo cuando uno tiene fe en Dios y sabe que hay un Dios que te está escuchando y un Dios que te va a responder. Tú no sabes cuándo, no sabes cómo, pero sabe que Dios está. Ahora, sin la fe, toda esta no vale. Vamos a ver otra herramienta para la persona sin fe. las palabras. Son palabras. Ahora, ¿cómo hacer que la oración, también cuando tiene fe, tenga más efecto? Hay toda metodología. Metodología que significa, vamos a ver, ayer estábamos hablando de esto. En Arica. Era crear una atmósfera. Pongo una música, yo uso mi celular, tengo en recursos, pongo una música de fondo, creo la atmósfera, empiezo haciendo una preparación. En el libro El arte de sanar hay como una preparación, también manual de espiritualidad sanante, una preparación para crear esta relación, para sentirme que estoy entrando en contacto con Dios, la preparación, la música, la concentración, el silencio, como parto, y una vez que creo esto, allá entro con la palabra. La palabra es como un punto final, no es el punto inicial de la oración, sino son palabras, nada más. Religiosidad espiritual, adelante. Otras oraciones.
Estoy viendo el sufrimiento solo, entonces busco oraciones. ¿Qué significa vivir el sufrimiento junto con Dios, no solo? Sufrimiento como algo inútil, no me sirve nada este cáncer. Vivo el sufrimiento con sentido. ¿Qué significa el sufrimiento? Dar sentido al sufrimiento. Estoy viendo el sufrimiento como prueba, tomo una oración que me ayuda a ver el sufrimiento con esperanza, con un para qué. Sufrimiento como un límite, sufrimiento con un valor infinito, me abre horizontes infinitos. El sufrimiento que me destruye, veo la oración que me ayuda, el sufrimiento que salva. Estos son todos párrafos y cada párrafo tiene 1, 2, 3 oraciones que ayudan a eso. ¿Qué significa todo eso? Significa hacer un diagnóstico espiritual. O sea, no hago un Padre Nuestro y esto vale para toda la persona que yo encuentro. No, yo me doy cuenta que cada persona tiene su especificidad, tiene su solución, tiene su tipo de oración. Entonces, personalizar la oración es fundamental. Adelante. 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 También si es una persona que es religioso clásico o cristiano, se puede usar la palabra de Dios. Cada religión tiene su palabra, el Corán, etcétera, etcétera. La palabra de los Vedas, nosotros tenemos la Biblia. La palabra de Dios es utilísima para una persona que cree en esta palabra, que no es una palabra humana, es una palabra que es revelada por Dios. Y en esta palabra hay toda la respuesta a todos los problemas. Entonces quiero textos sobre el sufrimiento y veo todos los textos sobre el sufrimiento. Quiero textos que me ayudan a dar fuerza y busco los textos que me dan fuerza, textos que me dan esperanza y veo todos los textos donde hay curaciones, ¿no? Donde hay esta presencia del futuro, que la última palabra es una palabra de resurrección, una palabra de victoria del bien sobre el mal. Adelante. Los sacramentos son solo de los cristianos. Entonces los cristianos tienen los sacramentos de sanación, que son 3, confesión, comunión y unción. ¿Y qué son los sacramentos? A veces nosotros vivimos el sacramentalismo, que es un error terrible, terrible. O sea, llegamos con un sacramento, con una comunión a un paciente pensando que el sacramento tiene función por sí mismo. Y no es así. El sacramento tiene función solo cuando es preparado por una evangelización. El punto final, como la cumbre de toda una evangelización. Y la evangelización es ayudar a entender el sentido del sacramento. ¿Qué es el sacramento? El sacramento primero es un gesto. Jesús hizo tantos gestos, pero a 7 gestos le dio una importancia particular. Son los 7 sacramentos. Dice, este gesto es un gesto de salvación. Cada vez que nosotros vivimos este sacramento, estamos unidos a Cristo salvando el mundo. Estamos salvando el mundo, estamos santificando el mundo, la humanidad. Estamos haciendo nueva todas las cosas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el mismo gesto de Cristo, lo estamos actualizando en el momento de hoy, en el aquí ahora de mi vida. Sacramento es un abrazo de Dios, sentirse abrazado por Dios, por la trascendencia, el vivir y participar de la vida divina. Sacramento es entrar en un lugar sagrado, sobrenatural, donde la persona, como el Tabor, o como el Oreb, o sea, donde, como Moisés que recibe la tabla de la ley, o como Juan, Santiago y Pedro que ven la transfiguración. Estoy en un momento de transfiguración, de luz, de Dios que está transformando el mundo. Entonces, esto es toda una catequesis que necesita hacer siempre antes de dar un sacramento. Doy un sacramento así, de manera banal, no sirve de nada. Obviamente no logra llegar al espíritu este sacramento. Si no llega a un nivel superficial de la persona, pues no lo transforma. Adelante. Es un tema inmenso, yo no sé si se lo estoy banalizando, pero para mostrarle qué es la espiritualidad de la palabra, la espiritualidad del sacramento, de la oración. Vamos a los no creyentes. ¿Qué hago con un no creyente? La persona, me doy cuenta que no tiene un tú trascendente, un Dios. Es un no creyente. O en espiritual, también los espirituales son no creyentes, o es un agnóstico ateo. ¿Qué hago con esta persona? Tengo muchísimas cosas que hacer para ayudarlo a desarrollar su espiritualidad. Entonces, hoy decimos, hacemos respiración. Y hay tanta manera, en el libro Espiritualidad Sanante, la tercera parte, empieza todo con
la respiración. ¿Cuánta manera de respirar para relajarse, para tener conciencia, para entrar en un estado de autoconciencia de lo que me está pasando, para cambiar el electroencefalograma de la onda beta a la onda alfa, etc. El toque o el abrazo también, la terapia del abrazo, la terapia del toque. A alguna persona le hace muy bien sentirse que no estás solo, que alguien te está tocando. Esto también es una manera de entrar en una dimensión espiritual. Naturalmente no tiene que ser toque con doble intención, etc. La visualización. Sobre eso de la visualización hay estudios infinitos que muestran cómo si tú cierras los ojos y empiezas a visualizar la batalla de tu linfocito con tus células tumorales, o a visualizar la depresión como un monstruo y tú tienes un dragón mucho más fuerte que lucha contra este monstruo. O sea, con la visualización se hacen miles de cosas. Incluso no se ve la fuerza de la mente que permite con la visualización de vencer el mal, de recuperar espiritualidad. Visualización. Nosotros pensamos también a las películas. Una película espiritual, por ejemplo, puede ayudarnos porque estamos a través de la vista, está entrando algo que me ayuda a entrar en un mundo, en una visión de la realidad distinta. También es espiritualidad la musicoterapia. Si alguien ha hecho alguna vez una sesión de musicoterapia, es bellísimo como la música, con los ojos cerrados. Hay varios tipos de musicoterapia: producir música, escuchar música, interpretar música, etc. Varias maneras. Son 4 o 5 maneras de hacer musicoterapia. Y te hace entrar en un mundo que es un mundo más allá del espacio del tiempo. Arteterapia. ¿Cuántas personas con la depresión han hecho arteterapia, pintando, y descargaban, sacaban fuera todo lo que tenía dentro, todas las toxinas espirituales? Con el arte, los símbolos, la belleza, importante, entro en el mundo de la belleza, en el mundo de los símbolos. La humorterapia, también, estamos en espiritualidad laica, sin creencias, sin dioses, sin institución. Patch Adams, el humor, el chiste, el reírse, película de humor, esto es también una herramienta muy fuerte. Hay un camillano experto en esto, Padre Jesús, español, que ha escrito un libro. La logoterapia, la terapia de Viktor Frankl sobre el sentido de la vida. Algunos decían, no, es religión. No es religión. Tenemos el padre Chinà Giuseppe, como una gran mente de la provincia romana, camiliana, que ha hecho un doctorado sobre la logoterapia. Y yo participé a la discusión del doctorado, de la tesis, y prácticamente se demostraba que la logoterapia sí tiene un Dios detrás, pero no es religiosa, es filosófica, es una terapia filosófica. La meditación profunda también es como la visualización, la meditación profunda para la persona de espiritualidad laica es la más usada de todo. Ken Wilber, el gran Ken Wilber de la psicología transpersonal, todo con la meditación profunda muestra cómo ellos, los filósofos transpersonales, la psicología transpersonal, pueden llegar mucho más allá de que llega un cristiano o un religioso. La meditación permite. Pero cuando yo he visto algunos videos de Ken Wilber estaba lleno de tic, de movimiento involuntario del rostro. ¿Esto qué significa? Esto es lo que le pasa a todos los budistas que meditan 8 horas al día o más de 8 horas al día. Obviamente se descompensa. El ser humano no está hecho para vivir meditación tan profunda y tan prolongada. Sí, te dará algunas posibilidades, te da potencialidades, pero te descompensa. El ser humano está hecho para hacer acción, contemplación. Él prácticamente es un ectolasta al máximo nivel, escribe libros bellísimos, yo he leído varios de él, pero eso es como la marihuana, ¿no? Que
ectoblastiza, te hace volver todo cognitivo y después te descompensa esto cognitivo y te enferma. Relación de ayuda. También toda la relación de ayuda es una manera, no solo para llegar a la mente, sino también se vuelve relación pastoral de ayuda, una manera de llegar al espíritu y ayudar a la espiritualidad. Y sanación interior, todas las sanaciones interiores, hay una sanación interior católica, una cristiana, y seguramente hay una sanación interior que vive con la espiritualidad laica, sin usar la palabra Dios. La escucha silenciosa, empática de sí mismo, la filosofía del dolor, son todo. Por ejemplo, se vive mucho esto, la filosofía del dolor en Occidente, en Europa, en los centros de cuidado paliativo. Entonces ponen un filósofo ateo para los ateos. Entonces, ¿qué hace el filósofo? Hablamos de la muerte, hablamos de la vida, qué ha significado tu vida, qué ha significado tu muerte, qué significa tu dolor que tú estás sintiendo. Hablamos filosóficamente. Esto es espiritualidad laica. Padre, yo quería No hacer quiero una capella. consulta con respecto a la meditación. Una vez yo en un taller del padre Ignacio Larrañaga que hicieron en una parroquia, hicieron meditación muy profunda con oraciones y yo sentía que flotaba, que me desprendía del suelo. Yo estaba sentada, pero fue una sensación como muy agradable, pero extraña para mí. Sí, eso de las alucinaciones o que uno se siente que se separa del cuerpo, esto tiene una explicación según alguna parte del cerebro que hace sentir esta sensación de salir del cuerpo, de verse desde arriba, desde afuera, o a veces se asusta y no lo hace nunca más. O sea, yo fue como involuntario. Ahora, alguno tiene como la doble explicación. Uno dice, no, es una parte del cerebro que se está activando y esta parte del cerebro, ahora no me acuerdo cuál, ¿no?, permite este tipo de sensaciones. Otro dice, no, la persona ha entrado en su espíritu. El espíritu no tiene el espacio en que está, no como el cuerpo. Nosotros estamos en un espacio. El espíritu sale del espacio y del tiempo, entonces ve cosas que se ve desde afuera. También cuando una persona prevé el futuro. Yo cada vez más frecuente conozco personas que ven cosas del futuro de la propia familia. Ah, se va a morir esta persona. Ah, le va a pasar esto, un accidente a esta persona. Ah, va a nacer el hijo muerto. Esta persona también es espíritu. ¿Por qué? Porque sale del tiempo. No solo estamos en el espacio-tiempo. Esta persona con su espíritu sale del tiempo y ve la cosa desde afuera del espacio-tiempo. Y ve la cosa que están en el futuro. Entonces, como una explicación es el espíritu que sale del espacio-tiempo. Y la otra explicación es el cerebro que tiene esta función en alguna parte y que provoca este tipo de sensaciones o tiene este tipo de poder. Yo no sé. Delante, tengo que terminarlo. Esto es un ejemplo de oración laica para una persona agnóstico atea. Yo le digo, amor, repetimos juntos, amor infinito, armonía infinita, sanación infinita, paz infinita, sabiduría infinita, luz infinita, esperanza infinita. Estoy realmente creando una oración laica, una oración sin Dios. Aquí no hay la palabra Dios, no hay nada que te pueda hacer sentir como oprimido o sin autonomía. Como te estoy dando la autonomía que tú deseas, la libertad que tú deseas. Adelante. Solamente con música. Otra manera de hacer espiritualidad con un no creyente es la compasión. Esta es la compasión como la viven los budistas. No algo mental, tengo que ser compasivo con la fuerza de voluntad, sino una actitud de amabilidad, colorosa, amistosa, tranquilizadora. ¿Dónde pienso esto? A una cucaracha, a un hilo de hierba, a una flor, a una planta, a una persona. Te deseo paz, felicidad, salud, que tú crezcas en la capacidad de amar. Esto es la compasión budista. Te deseo paz, felicidad, salud, que tú crezcas en la capacidad de amar. Y con esto, ¿no? Ellos lo pueden hacer después que han entrado en el espíritu, o sea, entran en el centro de sí mismo con la meditación y después empiezan a desear esto. No lo dicen con la mente, con el intelecto, con la voluntad, no, lo dicen con el espíritu. Nosotros como cristianos tenemos un nivel superior de compasión. La compasión del cristiano es: yo entro en comunión con el Cristo, Cristo médico, el Cristo buen samaritano,
Y entro a desearte que tú seas imagen de Dios, que tú seas semejanza de Dios, y yo quiero también ser semejanza de Dios. Es como entrar en una dimensión que es más sobrenatural, no inmanente. Esto también es un ejercicio de compasión budista, que dice: yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi tiempo, yo no soy mis emociones. Que mucha gente se identifica con su cuerpo. Cuerpo enfermo, yo estoy enfermo. O el tiempo, yo soy mi tiempo. Yo soy mi juventud, mi vejez, yo soy bien. Yo soy joven, ¿no? O yo soy tristeza, yo soy mis deseos, mis pasiones. No estoy esclavo de mis pasiones. Soy mi pensamiento, soy esclavo de mi pensamiento, de mis preocupaciones. Soy esclavo de mis límites, soy esclavo de mi sufrimiento. Yo no soy nada de todo esto. ¿Quién soy yo? Yo soy compasión. Esto es un ejercicio que se hace caminando, los budistas lo hacen caminando. Yo soy compasión. Y eso, ser compasión, como libera y hace vivir en una dimensión más espiritual. Esta es dimensión temporoespacial, es dimensión psicológica. Adelante. Compasión como primer pensamiento del día, último pensamiento del día, recordar la compasión a lo largo del día. Como muy practicado, como un centro de la espiritualidad oriental. Ejercicio de compasión, también como el otro que habíamos visto antes, serenidad infinita, paz infinita, libertad infinita. También otra frase: estoy calmo, en paz, quieto, relajado, sereno, tranquilo. P-U-R-S-T. Me acuerdo de esto: en paz, quieto, relajado, sereno, tranquilo. Y puedo ser compasivo cuando estoy en paz. Adelante. Vale, adelante. Conclusión. La espiritualidad es la verdad del ser. Entonces el hombre existe de verdad solo cuando está en un camino de espiritualidad. Solo cada vez que hacemos entrar esa dimensión, esta verdad del ser, como he dicho, no se llama ni parte ni dimensión. Entramos en esta trascendencia del ser, trascendencia, verdad del ser, entramos en la espiritualidad. Y eso es tan importante para sanar personas, tan importante, que usted piense que hay personas que están en fase terminal de la vida. En fase terminal que no funciona más la quimio, la radio, nada. Que los médicos dicen: no tenemos nada más que hacer. Prepárense, vaya a morir en su casa. Esta persona se sana. Una sobre 100.000 o una sobre 80.000, según los varios estudios, los estudios japoneses y de Estados Unidos, se sana. ¿Y qué le pasa a esta persona que se sana? De una enfermedad que no tenía más esperanza, porque la habían probado toda y no había respondido a nada. Le pasa esto. Le pasa que encuentra la verdad del ser. Se saca la máscara, empiezan a vivir la verdad del ser, empiezan a vivir la espiritualidad. Se llaman los 5 secretos del cáncer, de todas las personas que se han sanado del cáncer. Empiezan a vivir como una verdad del propio ser, y cuando llegan a esta verdad del ser, la verdad tiene una fuerza de reactivar la inmunidad que estaba destruida, que prácticamente la persona se sana. Tiene más fuerza de cualquier quimioterapia, más fuerza de cualquier medicina alternativa, que es la espiritualidad, esta verdad del ser. Entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad de activar esta espiritualidad en la persona, repito, de varias formas, realmente estamos activando una fuerza sanadora inmensa, más grande que uno puede imaginar. Cuando Jesús decía: si tuviera fe como un grano de mostaza, tú desplazarías una montaña. La fe es la forma nuestra cristiana de espiritualidad. Activar esta espiritualidad puede ser un Dios personal, fe en un Dios personal, puede ser fe en un Dios impersonal, puede ser vivir la belleza, la bondad, la verdad y la unidad del ser humano, puede ser vivir en la paz, el amor, la libertad, la esperanza, puede ser vivir por un mapuche, por una aymara, la relación con la madre tierra. Espiritualidad. Estamos activando algo muy grande de energía, que falta de energía. Una muy grande. Algunos es más, algunos es menos, pero esto es otro discurso que a nosotros nos interesa. Bueno, esto era todo.